Qué alegre volver a estar con ustedes para compartir y poder edificarles en cuanto a la palabra del Señor, ¿verdad? Que es lo que nos tiene en este asunto. Espero poder llenar las expectativas que ustedes tienen para respecto a este tema, ¿verdad? Que vamos a tocar, que es la alabanza. Creo yo que a pesar de que es un tema que desarrollé por mucho tiempo, hoy por hoy, y lo estoy viendo con otra óptica, ya no a mi gusto, ya no a mi vocación, digámoslo así, sino conforme a lo que Dios realmente quiere, ¿verdad? Siempre tenemos ese problema y yo les he contado algunas historias de algunos amigos que de alguna manera hacían regalos a su familia o a sus hermanos, a sus primos y todo así, pero especialmente observando su gusto, no el gusto del cumpleañero o del agasajado, ¿verdad? Y también recuerdo, ya les conté algunas cosas, ¿verdad? Pero recuerdo que había un amigo que quería una cámara fotográfica, pero de esas buenas, ¿verdad? Que aquellos de que el lente se les sale y aquella cosa así. Y pues no esperó a comprárselas, sino que el día del cumpleaños de la esposa, pues eso le regaló, ¿verdad? Y la esposa jamás la usó él. Entonces, casi siempre hacemos eso, ¿verdad? De regalar algo que nos gusta. Eso me gusta a mí, ¿verdad? Para ti. Pero realmente, algunas veces o muchas veces, lo que pasa es que a la otra persona no le gusta, pues, ¿verdad? Y no lo usa. Entonces, así pasa muchas veces en este asunto de la iglesia. Yo he visto mucho eso, de que a pesar de que la iglesia en general se ha esforzado por buscar la voluntad de Dios y el agrado de Dios, al final lo que han hecho es hacer las cosas que a ellos les gustan o que a nosotros nos gustan, pues, ¿verdad? Me gusta cómo predica, pues, o sea, entonces uno se esfuerza por predicar como a la gente le gusta. No sé si han oído ustedes, me gusta cómo predica ese predicador porque a algunos les gusta eso, ¿verdad? Porque es un machete, dicen. A otros les gusta porque es bien amable para hablar y todo. O sea, siempre buscamos nuestro gusto y no el gusto, la razón real. Entonces, en esto de la alabanza y la adoración, ha habido un montón de problemas en la iglesia cristiana, pues en la iglesia en general. La iglesia en general ha sido afectada por la influencia de géneros musicales, ¿verdad? Y con el afán de tener éxito en sus iglesias, los líderes religiosos o los líderes, los pastores y todo ese grupo de ministros han buscado, ¿verdad?, el género musical para su iglesia de alabanza, el más adecuado, el que a ellos más les parece, ¿verdad? Algunos se basan en el Antiguo Testamento, o sea, la mayoría. La mayoría, para hablar de alabanza y oración, se basa en el Antiguo Testamento. Y pues hay algunos versos por ahí que se estiran y se encogen, ¿verdad?, para poder respaldar ciertas cosas, tales como, por ejemplo, en algún momento
se dijo que la alabanza que Dios era de Dios, que era de Dios, era la alabanza con música judía, que la música judía tenía, sus tonos eran menores, ¿verdad? Y se comenzó con la música haciendo menores, cantos como, ¿qué le diría yo? Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, es una tonalidad menor. Luego, no sé quién fue primero, pero también hubo una corriente que decía que las escalas menores eran escalas caídas, hablando musicalmente, y que eso no era de Dios y que había que cantar solo en escalas mayores, ¿verdad? Entonces comenzó a cantar Levanta tu casa sobre la roca y cosas así, tonalidades mayores. Entonces, unos basados en algunos cuantos versos por ahí del Antiguo Testamento, o tal vez muchos, pero tal vez un poco estiraditos, y otros se basaron en el gusto de la gente. Por ejemplo, si era una congregación de gente adulta, pues definitivamente se cantaban canciones como Cuán grande es Él, a Dios sea la gloria, y cosas más un poquito más suaves, porque usted sabe que ya un adulto mayor ya le ofende el sonido, pues no quiere ni siquiera oír nada, ni la risa, ni nada. Entonces había que acomodar a la iglesia porque eran los que mandaban en la iglesia, especialmente los ancianos. A mí una vez me contaron esto, o lo escuché, o no, algo así fue, que le dijeron a una persona que comenzó así a decir, es que mucho volumen, hombre, es que se oye muy verdad. Entonces le dijeron, vos entonces ya estás bueno para anciano, le dijeron, para anciano en la iglesia. Porque es el problema de todos los ancianos de las iglesias, ¿verdad? El sonido. Y como se sientan hasta adelante, les cae todo el sonido de las primeras bocinas y ahí les pasa eso, ¿verdad? Que ya no lo soportan, pero no es porque sea de Dios o no sea de Dios, sino realmente es por la edad, ¿no? En otras congregaciones, pues, la mayoría son jóvenes y entonces quieren así música guerrera, música explosiva, música que le llaman guerrero, o aquello de grande y fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Cosas fuertes y aún incluso más modernas. Ahora, en las siguientes lecciones que vamos a tomar, tal vez vamos a tener que dejar a un lado nuestro gusto, nuestro criterio, lo que pensamos, pues definitivamente para darle prioridad a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo no sé si están de acuerdo con eso, porque si no aquí terminamos, pues, ¿verdad? Porque yo creo que debemos buscar la ortodoxia correcta en el Señor. Pero no se va a basar a mi gusto, ni a lo que yo crea, ni a lo que yo puedo entender, sino a lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, ahora, la ortodoxia correcta, vamos a encontrarla en el Nuevo Testamento. Esa es otra de las cosas que quiero dejar claro, porque no podemos basarnos en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, la ortodoxia del Antiguo Testamento era para Israel. Y aunque es Biblia, y yo sé que dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, yo lo creo también, hay cosas, digamos, dice que el Antiguo Testamento fue escrito para ejemplo nuestro, o sea, sí nos va a dar enseñanza, sí nos puede dejar algunos ejemplos, nos puede dar muchas cosas, pero no podemos tomar bíblica para la iglesia, cuerpo de Cristo. Porque la ortodoxia correcta para el cuerpo de Cristo la encontramos a partir de la cruz, ¿verdad? Porque ahí fue donde nació la iglesia, cuerpo de Cristo. Recuérdense que del costado, en una de las heridas del costado salió agua
¿verdad? Y ahí es donde nace la iglesia, como cuando a Adán a Eva, perdón, a Adán le quitaron Castilla para que naciera Eva, del costado. Ahí nació la iglesia, ahí comenzó la iglesia. Por supuesto, entonces, la iglesia cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia cuerpo de Cristo está desde la presencia de Dios, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Pero en Cristo comenzó la realidad de la iglesia. Entonces, no podemos agarrar el Antiguo Testamento para hacer una doctrina de la alabanza en este caso, porque es el Nuevo Testamento, es la ortodoxia, perdón, y la economía de Dios o el beneplácito de Dios para la iglesia. Ahora, si usted no es parte del cuerpo de Cristo, pues entonces definitivamente tome de donde quiera. Si usted es judío, mesiánico, si usted es de otra corriente, pues definitivamente yo no tengo nada que decir contra eso, pues, ¿verdad? Ahora, yo estoy hablando acerca de la iglesia, cuerpo de Cristo. Amén. Yo sé que ustedes son un grupo, una parte del cuerpo de Cristo ahí en Chetumal. Y pues por eso creo que estamos en esta reunión el día de hoy. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a ver en las siguientes lecciones la ortodoxia correcta, o por lo menos lo que el Señor nos vaya mostrando, pues, ¿verdad? Tampoco yo puedo decirles yo tengo toda la verdad. No puedo hacer eso. Vamos a ir conforme el Señor nos vaya enseñando, nos vaya abriendo los ojos respecto a las prácticas o normas aceptadas en cuanto a la alabanza al Señor. Amén. Amén, amén. Ok. Bueno, vamos, pasemos a explicar algunas cositas. Siempre me preguntaban eso cuando yo enseñaba de la alabanza, me decían, ¿qué es alabanza? Había que enseñar, y yo sé que a ustedes también les surgiría esa pregunta. ¿Qué es alabanza? En sí, en un diccionario, si ustedes van a un diccionario, la alabanza, y trato de resumirlo porque que no quiero alargarme hoy, sí les prometo que no me voy a alargar tanto. La alabanza, la palabra alabanza significa expresión de elogio y admiración. Es una expresión de elogio y admiración. Esto puede adaptarlo usted a cualquier cosa, ¿verdad? Usted puede alabar a su mamá, por ejemplo, ¿verdad? Y elogiarla y admirarla. Eso es una alabanza. O sea, mamá, chica, qué extraordinaria eres tú, porque, chica, te ocupas de todo y encima de eso haces una comida deliciosa. Eso es una alabanza, pues, ¿no? ¿O no? Yo oigo ahí a Hasir y a Sherry que se están diciendo un montón de cosas todo el tiempo. Eso es una alabanza del uno al otro, pues, ¿verdad? Sí, que eres fantástica, sí, que qué linda, que esto, que el otro. Ahí Hasir se deshace alabando a la Sherry, ¿verdad? Entonces, ya me imagino, pues, las parejas ahí han de tener sus elogios hacia su pareja, elogios hacia sus hijos, elogios hacia una persona. Esa es una alabanza. Esa es una alabanza. Bienvenida, hermana Pati. Estamos hablando para poner al día, de que la alabanza al Señor ha tenido algunos conflictos en cuanto a ritmos que han adoptado, ¿verdad? Con el afán de tener éxito en sus congregaciones. Porque hoy por hoy, el plus de una congregación es la alabanza, ¿verdad? Entonces, alabanza significa elogio y admiración. Ahora vayamos a la parte que nos corresponde para hacerlo hacia Dios. Entonces, podríamos decir que la alabanza a Dios es la expresión
de elogio y admiración a Dios. Póngale usted Dios, póngale Cristo, póngale Espíritu Santo. Y si usted ha estudiado respecto a la Trinidad, usted sabe que los tres son Dios. Entonces, no vaya usted a pensar, no, que la alabanza tiene que ser dirigida hacia, no tiene que ser. Usted alabe a Dios, alabe a Jesucristo, alabe al Espíritu Santo, que usted no va a estar pecando con eso, ¿verdad? No hay uno mayor ni menor en ellos. Ellos son uno. Entonces la alabanza a Dios es la expresión de elogio hacia Él. Es el reconocimiento de sus méritos y cualidades. Es el reconocimiento de sus méritos y cualidades. Es la valoración muy positiva de sus extraordinarias obras y proezas. Es la valoración muy positiva de sus extraordinarias obras y proezas. Se los voy a repetir para que si los que están apuntando, como esta es una escuela, entonces apunten ahí. La alabanza a Dios es la expresión de elogio y admiración a Dios. Número 1. Número 2, es el reconocimiento de sus méritos y cualidades. Número 3, es la valoración muy positiva de sus extraordinarias obras y proezas. Entonces, cuando yo quiero alabar a Dios, simplemente yo tengo que comenzar a elogiar, a reconocer los méritos de Dios. Señor, eres magnífico. Solamente tú has podido hacer esta obra maravillosa en nuestras vidas. Solamente tú, Señor, eres el que puede cambiar nuestras vidas. No hay nadie fuera de ti, Señor. Tú llenas todo en mi vida. Tú eres todo para mí. No hay nadie más que tú. Maravillosas son tus obras, maravillosas son tus prodigios, todo lo que has hecho y lo que has formado. Hiciste una creación maravillosa y dentro de la creación nos hiciste a nosotros tan maravillosos, tan perfectos como es el hombre. Es una alabanza a Dios, ¿verdad? Pues yo aquí ya puedo decir, yo alabé al Señor el día de hoy. Yo no sé si usted ya alabó al Señor el día de hoy, ¿verdad? Pero no espere que llegue la hora de la reunión para que usted pueda elogiar a Dios. No espere que usted, aunque en este caso vamos a hablar de la alabanza orgánica corporativa, en lo que viene de los temas que vamos a hablar, ¿verdad? Pero también hay una alabanza que tiene que estar surgiendo de nuestra boca para que en el momento que estemos en la reunión fluyamos en alabanza. Entonces, resumiendo lo que hasta aquí les he dicho, ¿cómo resumo esto? Yo puedo alabar a Dios sin música. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Dígame usted, como me hacían, como el Chavo del 8. ¿Se puede o no se puede? Si no se puede, hagan así. Si se puede, hagan sí. Entonces, se puede alabar a Dios. Entonces, hay una alabanza que es una alabanza que no necesariamente tiene que tener música. Y ahí es donde nos equivocamos, hermano. Ahí es donde entran los conflictos, porque lo que estamos criticando realmente son los géneros musicales. Lo que es el problema, y aquí vamos al siguiente punto, que es un serio problema cuando tenemos que ponerle música a la alabanza. Ahí se nos conflicta todo el asunto, hermano. Porque entonces ahí ya comienzan las
los puntos de vista de cada quien. Usted va a una congregación y oye por ahí algo que a usted no le gusta, entonces usted rápidamente dice, esa alabanza no es de Dios. Ahora, ¿qué juzgó usted? Usted juzgó lo que estaba oyendo. Tal vez en ese momentito había un güiro. ¿Sabe qué es el güiro? O la güira. ¿Saben qué es eso? Sí. Era que... Y usted oyó ahí que estaban, y oía el ritmo de la güira, y usted dijo, ahí ni entro porque ese es del diablo. ¿Qué juzgó usted ahí? Esa alabanza es del diablo. Usted lo que juzgó fue la güira, pues, o sea, a usted no le cabe en la cabeza que puede usarse güiro dentro de la iglesia. ¿Verdad? Bueno, de repente que usted oye ahí una guitarra eléctrica y dándole con efectos y todo, no, esa alabanza está contaminada. Y ahora, hermanos, no podemos juzgar tan a la ligera. Y no estoy diciendo que se permite o no se permite. Hasta aquí solo estoy hablando de que el problema es la música, no la alabanza. La alabanza que nosotros tocamos, esa sí es de Dios, porque ahí sí nosotros no tenemos cómo equivocarnos. Es otra de las deducciones que nosotros hacemos. No. La de allá, no. La de acá, peor. Y la de nosotros, es así. Ahora, ¿quién le dijo a usted que es así? Si se lo dijo el Nuevo Testamento, la Biblia y el Señor y el Espíritu Santo, se lo dijo, ok, bueno, entonces lo podemos aceptar. Pero aún así yo creo, hermanos, que no tenemos toda la verdad. Que tenemos que seguir pregando, buscando en la palabra del Señor para encontrar la verdadera ortodoxia del Señor. ¿Cómo podemos tener nosotros la solvencia de decir que lo nuestro sí es de Dios? Basados tal vez en los gustos personales o basados en unos cuantos versículos del Antiguo Testamento, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces, yo creo, hermanos, que tenemos que encontrar el punto en donde busquemos la balanza en lo que vamos a hacer. Ya voy a llegar a ciertos puntos. Tal vez hoy, hermano, como es una introducción, vamos a tener algunas conclusiones, pero no va a quedar todo claro, porque tenemos que estudiar realmente cada versículo del Nuevo Testamento que nos habla de alabanza. Pues. Porque si no, ¿para qué va? Entonces, vamos a otro punto. Fíjense que les cuento, gracias a Dios, me regalaron una tablet y para no hacer tan largos mis discursos, yo sé que a veces son aburridos o aburren, no sé, yo lo he sentido largo. Entonces, ahora tengo mis puntitos ahí para no alargarme mucho, así que espero que no me alargue mucho, ya llevo media hora. Entonces, vamos al siguiente punto. Ahí lo tengo así por puntos bien bonitos, fíjense ustedes. Así que estamos prosperando, digo yo. ¿Hay alabanza a Dios sin música? Dígame usted. Sí hay. Definitivamente hay. Ahora le pregunto, ¿hay alabanza a Dios con música? ¿Qué piensa usted? A ver, levante la mano los que piensan que no hay alabanza a Dios con música. Levante la mano los que piensan que sí hay alabanza a Dios con música. Ok, vaya. Ahí vamos. Ok, está bien, está bien.
Yo creo que ustedes no quieren perder la esperanza de que haya música, porque fíjense que una vez estábamos en la iglesia donde yo estaba, terminamos de tocar y nos fuimos a sentar al lugar que nos tenían preparado para cantar, para sentarnos a escuchar, porque había un problema ahí de que en cierto momento, cuando bajaba el grupo de alabanza, pues algunos, no todos, pero algunos se iban a tomarse su cafecito ahí a la cafetería, otros pues simplemente se iban a sentar a cualquier lado. Entonces dijeron, no, los queremos ahí, hasta adelante, hermano, en un lugar donde el pastor nos veía, pero perfectamente. Y una vez habían dos parejas, no digo parejas de novios, sino dos personas, dos parejas, eran 4 personas que dentro de la fila donde estábamos sentados, se comenzaron a secretear. Y nuestro pastor en ese tiempo era demasiado delicado con eso, pero demasiado. Él un ruidito escuchaba y como que se distraía y no le gustaba y mandaba, detenía todo lo que estaba diciendo y decía, no, por favor me ayudan ahí con ese niño que está llorando, o por favor no quiero ruido de sillas, por favor, o sea, era muy delicado. Y esa vez desde el púlpito dijo, por favor, el grupo de alabanza, pueden poner atención. Y lo dijo 2 veces en la reunión, dentro de su prédica. Cuando terminó el servicio, dijo, quiero hablar con el grupo de alabanza. Pero cuando él decía, pasen a mi oficina, era el juicio final, hermano. Realmente todos temblábamos al oír esas palabras, pasen a mi oficina. Quiero hablar con ustedes. Hermanos, no se me olvida la gran jabonera que nos metió. Pero una cosa impresionante. Ni mi papá me había regañado así jamás en la vida. Y nos regañaron a todos y todos pagamos por justos por pecadores. Y el final de su regaño y discurso fue el siguiente, que eso es lo que le quiero dejar en su corazón. Dijo, o se componen o se largan de aquí. Al fin y al cabo, Jesucristo no tuvo orquesta, dijo. Ahora le pregunto yo a usted, ¿tuvo orquesta Jesús para sus enseñanzas? ¿Verdad que no? No, hermano. Hay un versículo por ahí, un par de versículos donde dice, y habiendo cenado, Jesucristo y los apóstoles cantaron un himno y se fueron. Solo eso dice. O sea, no dice, miren, y que después de la cena Jesucristo mandó y llamó a los músicos y les dijo, toquen una musiquita así como para ministrar y hacer el llamamiento. Nada, hermano. Cantaron un himno y se fueron. Esos son los datos en el Nuevo Testamento, hermano. Hay otros datos bien importantes que los vamos a ir estudiando poco a poco. Pero hay otro dato importante, hermano, que está en Hechos y tal vez hoy, ese es el versículo que le voy a dejar en su corazón. Hechos, capítulo 2, verso 46 y 47. Ahorita estamos hablando de alabanza a Dios sin música. Ya vamos a hablar vamos a hablar de alabanza a Dios con música, porque tampoco
porque sí hay datos en el Nuevo Testamento que podemos incluir un aspecto musical. ¿Ya lo tiene? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Le pregunto, ¿dónde está la orquesta ahí? Y esas fueron las primeras reuniones de la iglesia, cuerpo de Cristo. Las primeritas reuniones. No encontramos ni siquiera que, bueno, y Pedro era pilas para tocar la guitarra y agarró la guitarra y se echó. No, hermano. Pero el más carnal era Judas y ese sí sabía de música. Tampoco, hermano. Esos fueron los primeros puntos, las primeras reuniones de la iglesia. Ahora le pregunto yo, el no tener instrumentos, tal vez no tenían, tal vez, eso ya es un pensamiento mío, tal vez no tenían porque, recuérdense que toda esa gente que se convirtió en la iglesia de los Hechos, el lugar era un lugar donde era como muy comercial y había demasiada gente de varios pueblos. Entonces era mucha gente que andaba de viaje, pues. Entonces, probablemente pues no llevaron sus guitarras o sus arpas o lo que fuera que tocaran, sus flautas, que en ese tiempo más o menos era flauta, arpa, cítara y cosas así como esas, eran los instrumentos musicales. Probablemente. Pero el no tenerlos, digamos, si los tenían y los dejaron en casa, el no tener instrumentos no los limitó a no alabar a Dios. Como decir, ay, no vino el de la música, no alabemos al Señor. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Hermano, fíjese que aquí realmente, como no tenemos músicos, entonces es por eso que es triste la reunión. Y entonces solo pues hablamos, solo predicamos, nada más. Y por eso se nos está yendo toda la gente. O sea, aquí, hermanos, dice que comían juntos con alegría. O sea, no necesitaron tantas cosas para alegrarse. Ellos tenían ahí el fresco, esa unción del Espíritu Santo que había caído sobre ellos y oír la palabra de los apóstoles. O sea, oír el mensaje tan poderoso y maravilloso de Jesucristo, hermanos, era lo que los mantenía alegres, pues. Y comían lo que había, pues. Cuando dice sencillez, hermano, era porque seguramente no había un gran banquete. Seguramente. A tal extremo que con el tiempo de estar ahí, imagínense, primero fueron 3,000, creo yo, y después 5,000, y eran 8,000 gentes, hermano. ¿Cómo darle de comer 8,000 gentes si ellos no estaban en su casa? Por esa razón tuvieron que vender sus propiedades, todo para ir sacando lo necesario para comer. Entonces no tenían todavía organizado el grupo de alabanza, el ministerio, como le llaman ahora, el ministerio de alabanza. La crema innata de la iglesia, el grupo de alabanza, hermano. No había tal cosa. Pero eso no les impidió en lo absoluto a alegrarse y a cantar y alabar al Señor. Bueno, no, cantar no. No dice que cantaron, tampoco puedo decir que cantaron. Solamente dice que alabaron al Señor. A mí siempre me gusta, hermano, buscar las primeras menciones, porque eso deja muchas cosas. Eso enseña de muchas maneras, hermano. La primera mención
es una ley para el que estudia que cuando se menciona algo por primera vez, ahí encontramos cosas muy importantes. Y aquí encontramos algo tan importante en esta primera mención en cuanto al Nuevo Testamento, de que sin necesidad de instrumentos, ellos alabaron al Señor. O sea, no hubo escasez de alabanza. No les impidió en lo absoluto a ellos alegrarse y alabar al Señor. No dice cómo lo alabaron, hermano. Porque muchas veces el Señor nos dice qué hacer, pero no cómo hacerlo. Para que nosotros nos interesemos en buscar el agrado de Él en las cosas que hacemos. Él nos da una instrucción. Probablemente nos dice, ve a traerme pan a la panadería. Bueno, pues si yo agarro una bicicleta para irlo a traer, pues o puedo irme corriendo o puedo irme caminando. O sea, está la instrucción y el mandamiento de hacer algo, pero no cómo hacerlo en muchos casos. Y aquí vamos a encontrar un caso, hermano, de que si estudiamos bien, vamos a encontrar cómo hacerlo. Pero poco a poco, vamos a ir encontrando poco a poco esas cosas. Pero por ahorita, la instrucción es alaben al Señor, pues, porque la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva, la iglesia inicial, la iglesia cuerpo de Cristo se reunía aquí y alababa con alegría y con sencillez de corazón al Señor. Un punto, o sea, ahí podemos definir algo. No necesariamente tenemos necesidad de instrumentos para alabar a Dios. Entonces, vayamos al último punto que tengo acá en mis notas. Son las conclusiones de este primer punto. Las conclusiones de este primer punto es que la ortodoxia y la economía de la alabanza a Dios para la iglesia, cuerpo de Cristo, la encontramos única y exclusivamente en el Nuevo Testamento. Y por favor, no me va a decir, hermano, ¿y qué hacemos con los salmos? Léalos, hermano, y estudia mire la grandeza de lo profético que son los salmos. Encontrar a Jesucristo en los salmos es algo maravilloso. Y pues encontrar como le dijera yo, un buen vocabulario, un buen vocablo para alabar a Dios, lo podemos encontrar en los salmos, hermano, ¿verdad? Porque tiene expresiones maravillosas de cómo alababa David y los salmistas que escribieron, cómo se expresaban de una forma muy poética. Porque a veces nosotros somos bien simplotes, ¿verdad? No hayamos ni qué decir. Pero cuando usted lee los salmos, se enriquece su acervo cultural, su vocabulario, y entonces usted va a tener mejores expresiones de alabanza. Pero no quiere decir que vamos a hacer, vamos a tomar la doctrina de David. Y ya sé que usted está pensando en que estoy chanfleando con esto, pero realmente yo creo que la economía del Señor en cuanto a la alabanza la encontramos en el Nuevo Testamento. Pasémonos. Si algo coincide con lo que hacía David, ok, estamos bien. Pero si hay cosas que no coinciden, porque si nos vayamos a poner a decir, hagámoslo como David, también tenemos que presentar sacrificios y holocaustos, hermano. Porque David también hizo eso. Bueno, ¿dónde encontramos los lineamientos y las normas para la alabanza para la iglesia de Cristo? En el Nuevo Testamento. Si fuera un examen eso. Ahora, número 2. Es necesario que en la iglesia, en la vida de iglesia, es necesario que en la vida de iglesia, o sea, en nuestras reuniones, el cuerpo de Cristo alabe al Señor de forma espontánea y orgánica, como lo hizo
la iglesia de los Hechos. Hermanos, sin duda alguna, en ese momento, cuando comenzaron a alabar al Señor, alguien tuvo que haber empezado, pues, ¿verdad? Y entonces cuando empezó eso, llevó a los demás a seguir alabando al Señor. Y entonces pararon todos alabando al Señor. Entonces, pero es algo espontáneo. Es algo que debe surgir no en un grupo de alabanza, sino debe surgir en el cuerpo de Cristo. Note ese punto, hermano. Note ese punto porque es importante. Porque aquí ahorita se me alumbró algo que recordé de una enseñanza que yo recibí. Oiga esto, hermano. El privilegio, si quiero anótelo como una conclusión o como un principio mejor. Póngalo en al título de este tema que vamos a dar. El privilegio, la alabanza a Dios es un privilegio otorgado a la iglesia cuerpo de Cristo y no exclusivamente a un grupo de alabanza. Por ejemplo, si usted va a una reunión, una reunión de la iglesia institucional, ¿verdad? De la iglesia evangélica. Usted llega, le dan oportunidad para que usted dirija un coro, o para que usted se levante con una canción. ¿Sí o no? No. ¿Qué tiene que hacer usted? Regirse a lo que dice el director de la alabanza. Ahora, la alabanza orgánica es un privilegio que el Señor concede a la iglesia para que cualquiera, cada uno, pueda un día levantarse y cantar una alabanza. Ya vamos a profundizar más en eso. Entonces, el privilegio de la alabanza y la oración, Dios lo ha otorgado a la iglesia. Y no a un grupo exclusivo de profesionales en música. Entonces, el otro era que en nuestras reuniones el cuerpo de Cristo alabe al Señor de forma espontánea y orgánica, como lo hizo la iglesia de los Hechos. ¿Cómo se levantó aquí? Cualquiera pudo haber sido, hermano. Y óigame, probablemente, si hubieran alabado cantando, tal vez probablemente pudo haber sido alguien que estaba algo desafinado. Si no, simplemente alguien que tenía una buena voz y comenzó a alabar al Señor y todos los demás lo siguieron. O alguien se levantaba y alababa al Señor y eso fortalecía a los demás al escucharlo. O sea, pudieron haber existido varias cosas ahí. Lo importante es que era exclusivo, privilegio del cuerpo de Cristo y no de un grupo de profesionales de la música. Otro punto, otra conclusión. La alabanza corporativa tiene como fin edificar al cuerpo de Cristo. Y usted me dirá, no, hermano, ¿cómo va a hacer eso? No estoy diciendo que alabe al cuerpo de Cristo, sino que esa alabanza debe traer edificación al cuerpo de Cristo. Entonces ya no es, no, entonces hay que buscar un ritmito que les guste a los hermanos. No es cuestión de buscar un ritmito. Es cuestión de edificar. Ok. Y por último,
La iglesia, cuerpo de Cristo, puede subsistir sin música, mas no sin alabanza. La iglesia, cuerpo de Cristo, puede subsistir sin música, mas no sin alabanza. O sea, la alabanza al Señor es necesaria en la iglesia. O sea, es mucho más profunda de lo que realmente nosotros creemos de cantarte unas cuantas cancioncitas y ya estuvo, pues. No, ahora usted ya sabe que la alabanza a Dios no necesariamente tiene que ser con música. Ahora sí, necesariamente tiene que ser con el corazón. Expresiones del corazón. Y cuando digo corazón, hermano, estoy incluyendo a nuestro espíritu. Tal vez, hermano, en este punto de alabanza y oración, vamos a estudiar en un anexo que se va a llamar, o que vamos a decir, que vamos a estudiar algo para conocer nuestro espíritu. ¿Usted conoce su espíritu, hermano? ¿Sabe de qué parte se conforma el espíritu? Su espíritu. ¿O sabía usted que el espíritu tiene 3 partes? ¿Sabía usted que el espíritu es la única conexión entre Dios y nosotros? Entonces, un día vamos a salirnos un poquito de eso, hermano, y les voy a dar tal vez una introducción acerca de las partes de nuestro espíritu. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque mucho de lo que hemos hecho en la alabanza ha sido una parte sentimental. Que no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero nosotros estamos llamados a hacerlo, a vivir una vida en el espíritu. Y que todo lo que hagamos sea en el espíritu. Ahora, todos nos hemos equivocado pensando que vivir en el espíritu es vivir en el espíritu del Espíritu Santo. Y vivir en el espíritu es vivir en nuestro espíritu, en el dominio de nuestro espíritu hacia nuestra alma y hacia nuestro cuerpo. Y nuestro espíritu mancomunado con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a tomar un anexo de eso. Yo estoy estudiando en una escuela y curiosamente, pues hace 10 años yo comencé con esa inquietud porque oía a un pastor que habló acerca de... ¿Y usted sabe cuáles son las 3 partes del espíritu? Dijo. Y yo hasta creí que era una herejía, pues. No voy a creer que el espíritu tiene 3 partes. Y entonces él comenzó a decir que sí tenía 3 partes y hice un par de versículos ahí para corroborar. Me quedó la inquietud y después de tal vez unos 10 años, hoy por hoy, estoy en una escuela estudiando la Biblia. Y el tema es ese, conociendo, ¿cómo es el tema? Conociendo a nuestro espíritu, conociendo y regresando a nuestro espíritu. Entonces, hermano, la primera lección que he recibido, fascinante, increíble. ¿Cómo realmente debemos de andar en el espíritu y funcionar en el espíritu? Porque de lo contrario estamos funcionando en la carne, hermano. Pensando que estamos en el espíritu. Entonces, vamos a tomar ese anexo, pero de alguna manera, la alabanza a Dios tiene que ser más profunda, hermano, de lo que realmente es un ritmo o una forma musical o un género musical.
¿sí? Ahora se escandalizan con los géneros. Ese es el problema realmente. No, que reggaetón no, que mariachi no, que boleros no, que y entonces comienza. Entonces, ¿cuál es? La que yo voy a hacer, esa sí es. Y terminan haciendo formas musicales del mundo, pues, porque no van a poder parar en otra cosa más que en eso. Aunque hagan baladitas suaves, aunque hagan ritmitos más lentos, que aunque le quiten cualquier cosa, van a ser formas y géneros musicales del mundo. Porque lamentablemente el mundo en la música nos lleva siglos. Pero el asunto es que la música es por causa nuestra. Aquí hay un escritor y músico y cantante guatemalteco muy famoso, que él decía, mire, yo puedo decir una cosa a alguien que puede ser obscena, puede ser grosera, puede ser, y se lo digo frente a frente y en el momentito vamos a tener que agarrarnos a manadas porque se va a enojar. Pero si se lo digo cantando, ni lo va a sentir. Y ahí está, hermano, que yo me recordé de esta canción que dice, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Y ahí está el otro, hasta con sentimiento, oyendo que le están diciendo rata de dos patas. Pero tal vez es cierto, ¿eh? Adefesio mal hecho, infrahumano, escoria. No, hombre. Y ahí están todos oyéndole y jajaja, va a reírse, hermano. ¿Por qué? Porque se lo están diciendo bien bonito, cantadito. Entonces la música, eso es lo que pasa, es el efecto, es por causa nuestra. ¿A usted le cuesta decirle algo al Señor? Señor, te amo, de una forma espontánea, Señor, te amo y te admiro porque realmente has sido maravilloso conmigo. Pero de repente, y eso le cuesta decirlo, pero de repente le ponen una cancioncita donde diga eso, usted lo va a decir, porque es más fácil. Entonces el problema de la alabanza hoy en día no es la alabanza, es la música. Amén, hermanos. ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto llevo? 1 hora. Preguntas de unos 5 o 10 minutos si quieren y terminamos. Antiguos decían que alababan, pero también danzaban. Perdón, hermana, fíjese que no le entiendo muy bien. Dígame, repítame, por favor. Perdón, mi hermana, se oye como que fuera E.T. Sí, no sé si tiene. No le estoy diciendo que usted es E.T., no. Se oye así la voz de. Sí, estoy cantando, a ver si me entiende. Hábleme ahora, vamos a ver, creo que ya se mejoró. Ahora, bueno, decía en el Antiguo Testamento donde decía que David también alababa a Jesucristo, pero también danzaba. Danzaba y alababa a Jesucristo. Sí, no, David no danzaba, no alababa a Jesucristo. Él, lo que dije yo es que los salmos son profecías de Jesucristo. O sea que cuando uno lee algunos salmos, David está hablando de Jesucristo en algunos salmos. Ahora no, él era Jehová. Jehová era su Dios.
Era el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora el nombre, pues es el mismo Dios de nosotros, pero realmente en esa etapa ellos le llamaban, los judíos le llamaban Jehová, ¿verdad? Entonces, porque todavía no estaba Jesucristo, ni el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios descendía como una unción nada más por un ratito y luego se apartaba de ellos. Tiene razón usted, por eso le decía yo que no todo lo que David hizo, especialmente hay una doctrina que realmente yo también hablé y la conozco, que es acerca de la restauración del tabernáculo de David. Pero realmente, como les repito, hoy me quiero basar en el Nuevo Testamento porque esa es la economía. Y les dije, si en algo de la economía del Nuevo Testamento coincide con lo que hacía David, pues definitivamente pues lo vamos a tomar. Pero no porque sea del Antiguo Testamento, sino porque es la economía del Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, sí, David danzaba y yo tampoco estoy, digamos, si la iglesia de los Hechos cantaba con alegría, la alegría encierra muchas cosas. Cuando saltar de gozo, por ejemplo. ¿Cuándo no han visto ustedes a alguien cuando... ¿Cómo les digo? Si alguien saca la lotería, hermano, yo no creo que se quede, ay, qué bueno, me gané la lotería. No, se puede saltar, hermano. O sea, es algo espontáneo, a eso quiero llegar. Si usted, en la iglesia donde yo crecí, no mucho, pero crecí, se danzaba. Pero le decíamos danza, realmente no era danza. Realmente era un saltar. Esa era la danza, saltábamos. Danzar a eso le llamamos danza. Si vamos a la palabra danza, ya son bailes estudiados y programados y ensayados. Esa es la danza. Que de hecho, muchas iglesias han adoptado esa danza, pero pero para un grupo específico del Ministerio de Danza, si le llaman, en donde las danzarinas han optado por hacer movimientos que dicen, yo no, eso sí no lo puedo corroborar, que son movimientos hebreos. ¿Qué significa cada cosa que hacen sus movimientos? Significan algo. Eso sí no lo sé yo. Pero lo que sí sé es que nosotros no danzábamos. Era saltar. De gozo. Saltábamos de gozo. Si usted un día, hermano, y usted recibe una revelación del Señor, un impacto de Dios, una benevolencia de Dios, un regalo de Dios, y usted está en el medio de la reunión, salte, hermano, y o sea, es espontáneo, nadie le va a quitar eso, pues. Ahora, no vaya a ponerse a bailar porque oye una música ahí mera jocosa y ya vaya a sacar a su esposo y bailemos, mi amor, y echarse una bailada, porque eso va a ir, no va a ser muy propicio, tal vez, ¿verdad? Para ese momento, pues. No sé si me explico con esto. No escucho. ¿Alguien está apagado el micrófono? Aún no escucho nada, oigo bastante silencio todo. No escucho, hermanos, perdón. ¿A mí me escucha? Ahorita ya escucho.
A mí me escuchó. Hermana Patti, no le escuché nada, pero ahorita ya le escucho a usted, sí. Pregúnteme. ¿Puedo preguntar? Por supuesto. Usted cuando al principio habló de por qué había problemas, como por ejemplo cuando cantaba esa alabanza de Jesús es guerrero o algo así, estaba en una nota. ¿Qué problema hay con eso? Bueno, eso es una cuestión musical, por eso eso? lo que pasa es que, digamos, en cuanto a los aportes de las culturas, se cree que la cultura hebrea, aunque no aportó muchas cosas, no aportó mucha riqueza en cuanto a la música. Estoy hablando de la cultura. No aportó mucha riqueza. Entonces, se cree que eran las escalas menores, o sea, los tonos menores. En la música hay acordes mayores y acordes menores. Acordes séptimos, un montón de acordes. Pero hay dos gamas que son las más conocidas. La tonalidad mayor y la tonalidad menor. Entonces, la tonalidad menor son todas esas canciones que se cantaban en donde yo estaba. Fueron un hitazo porque en primer lugar se apoyó diciendo que así era la música judía y que era la forma de cantar a Dios. Y en segundo lugar, porque si se canta esa música, esa tonalidad, si se toca lento, provoca tristeza o melancolía, pero si se toca rápido, provoca alegría. Entonces, cuando cantábamos esos coros, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las... Era imagínese usted a miles de gentes cantando y saltando, hermano. El templo temblaba, esa cosa, hermano, ¿verdad? Pero estamos hablando acerca de la tonalidad. Entonces, algunos dijeron que una corriente digo que esas tonalidades eran menores que no se deben de cantar. Y junto con eso quitaron la batería, quitaron la guitarra eléctrica y solo se quedó un órgano de los antiguos. Y entonces ministraba solo una persona. Y como dijo una vez un ministro, y qué casualidad que esa persona era la esposa del que decía todo esto. Entonces, ese era no el problema, sino que esa fue la moda. Pero justificando que era la música hebrea. Por lo tanto, era de Dios. No, era parte de la cultura pues, hebrea, que cantaban así. Y se adoptó para la iglesia. Ese tal vez fue el problema. Bueno, yo ya entendí, más que todo lo que provocaba. Como ahora, por decirlo así, que los bolitos ponen una su canción y toman más, ¿verdad? Sí, es que por eso, exactamente, por eso le decía yo que mucho de lo que hemos hecho en la alabanza y la oración ha sido sentimental. No, hombre, usted oye a Vicente Fernández, lo que le han ganado echarse un par de tragos, pues. Bueno, sí, está bien. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es música. La música es la que toca. Entonces, el punto aquí el día de hoy era que uno de los problemas que se ha encontrado en la iglesia en general es que han juzgado los géneros musicales, diciendo que no, esa alabanza es del diablo, esa alabanza no es de Dios. O sea, pero realmente no era porque la alabanza fuera así, sino porque el género que habían utilizado para poner ahí la alabanza no era el que les gustaba. Porque esta es una cuestión, hermanos, como dice, en gustos se rompen géneros. A usted le puede gustar la música clásica. A mí me puede gustar el rock. Y a los hermanos de Chetumal, la ranchera, pues. Pero eso es cuestión de gustos. Ahora, lo que hoy queremos dejar es que vamos a tener que dejar nuestros gustos y nuestro razonamiento en cuanto a qué es bueno y qué es malo,
en cuanto a la música y poder centrar nuestra mirada en varias cosas. Uno, en la economía de Dios, en las normas y en las ¿cómo se dice? Lo que hacemos para Dios. Basado en la economía del Señor, en la Biblia. Si se adapta a nuestro gusto, pues la hicimos, pues. Pero si no, nuestro deber es hacer lo que el Señor nos pide en su palabra. Mírense lo que estoy diciendo. Pero es importante. Gracias. ¿Alguien más? Sherry creo que tiene una pregunta por ahí. ¿O no, mi amor? ¿Me escuchas? Sí. Voy a cantar una canción. Áchale. No, perfecto, mi amor. Espérate, ahorita no te oigo. Hay ratos que oigo re bien y hay ratos que se va. ¿Y ahí? Ahí no. ¿Ahí? Más o menos. Hello. Dale ahí, vamos a ver, te voy a tratar de escuchar. Aló. Vaya, es una duda y comentario al mismo tiempo. Ok. Aquí aquí sentados sabemos 3 personas de las que normalmente servimos al cuerpo guiando en las alabanzas. Sí. Y creo que desde esta primera clase yo salgo muy animada y sé que ellos también, en que cuando nosotros nos reunimos para elegir las canciones que a lo mejor podamos cantar en las reuniones, para poder ensayar y todo eso, en no enfocarnos en la música, no a esta canción me gusta, esta canción me hace esto, lo que sea, sino pues más bien en lo que dice y cómo nosotros podemos ayudar al cuerpo a la alabanza, ¿no? Para Dios. Entonces, la pregunta sería que nos des tú, si puedes darnos algunos tips en cuanto a que nosotros podamos, sé que no se trata de nosotros la alabanza, pero que nosotros podamos guiar bien y poder darles a la iglesia esta, no sé, como este servicio en cuanto a la alabanza y poder ayudar para que la alabanza se dé orgánica en la iglesia. Ok. Bueno, yo creo que por tradición siempre se ha tenido el hecho de que hay un grupo especial para que lo haga. Esto es igual que la predicación, hermano. O sea, la alabanza no debe ser un protagonismo, al igual que la predicación no debe ser protagonista, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en la predicación hay alguien que siempre predica? Todos dirán, pero eso es lo normal. No, eso es lo común en nuestras iglesias, pero no es lo normal en el cuerpo. No debería ser lo normal en el cuerpo de Cristo. Porque dice, tiene cada uno. O sea, todos los participantes, todos los que están en la reunión, deben y pueden participar. No un solo predicador. ¿Por qué? Porque si solo uno predica, ocasiona un estancamiento en el cuerpo. Por supuesto, el pastor se las sabe todas. El predicador, perdón, se las sabe todas. También el pastor se las sabe todas. Pero, ¿qué de la gente que pasa 20 años escuchando la palabra de Dios y el día que le toca hacer una oración no sabe ni siquiera orar? Que no sabe ni siquiera dónde está un versículo de la Biblia. Que no sabe ni siquiera exponer un tema, que no sabe ni siquiera dirigir a alguien a los pies del Cristo. Entonces, es un estancamiento. Entonces, igual va a suceder con la alabanza. Si siempre está cantando la misma gente,
No va a haber oportunidad para que haya una expresión del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a ustedes? O sea, me fascina lo que me dijiste acerca de que buscan que el contenido edifique. Y ese es uno de los primeros puntos que hay que hacer. La alabanza de hoy en día tiene que edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, pero también en algún momento tenemos que dejar, hoy tiene que llegar el tiempo en que dejemos que de repente alguien se levante con una alabanza. Y hermanos, el Señor me puso esta alabanza y la voy a cantar. Pero usted no es del grupo de alabanza. No, eso no importa, hermano. Porque así es como va a comenzar a fluir lo espontáneo de la alabanza en el cuerpo de Cristo. Que no solamente un grupo, sino que algún día, o sea, ustedes tienen que enseñarle eso a la gente. Porque si no, igual, miren, canten ustedes una canción, cántenla en un mes. Y al mes agarren a cualquiera de los que estuvieron escuchando y pregúntensela. Yo les aseguro que no se sabe, pero ni siquiera tres frases de la canción. ¿Por qué? Porque la gente no, ahí está el grupo de alabanza, ellos que lo hagan, nosotros solo movamos la boca y hagamos los finales, como hacía una hermanita que yo conocía, que pues cantaba, la canción era no tengo más que darte las gracias, y entonces ella solo gracias, decía, tengo más que darte mi vida, decía, anhelo es alcanzar la medida, o sea, son los finales, decía. Entonces la gente, el pueblo, no se sabe las canciones. ¿Por qué? Porque le hemos provocado una haraganería para no involucrarse y para no ser responsables también. Hermanos, si la alabanza edifica, yo debo también un día decir, hermanos, yo voy a cantar una alabanza, pues, que edifique, que me edificó a mí. Entonces, sigan con eso, y qué bueno que hay un grupo, pues, porque ¿saben qué? Ese grupo un día se va a levantar un hermano y entonces ustedes con todo el corazón y con todo amor van a acompañarlo como que fuera el mejor cantante y le van a ayudar y van a cantar con él, o sea, o con esa persona. Entonces va a llegar el tiempo, o sea, ahorita como les digo, pues qué bueno que ustedes buscan la edificación en cuanto a la alabanza. Es un primer punto y un paso sumamente importante. Y los felicito por eso. Pero va a llegar el día en que ustedes también tengan que darle participación. Así como lo dan con la palabra, también lo den con la alabanza al Señor. Amén. ¿Otra pregunta? Y nos vamos a cenar. Bueno, entonces creo yo que por hoy vamos a ir despacio, hermano. La verdad es que no me quiero apresurar a darles tanto contenido y después no haya algún fruto de todo esto. Entonces, vamos a ir poco a poco. Hoy por hoy, solo quedémonos con esos principios que vimos. La alabanza es un privilegio otorgado a la iglesia y no a un grupo de profesionales de la música, ¿verdad? La alabanza orgánica edifica. Podemos subsistir sin música, mas no sin alabanza. Con eso es suficiente. Y que el día que no llegue Sherry o Hasir y no haya nadie, que no lo limite a ustedes a decir, hoy no hay alabanza porque no está Sherry ni Hasir. Hermanos, eso no puede ser. La alabanza a Dios debe permanecer en nuestras reuniones y en nuestra vida personal también. Amén. Y amén. Me alegra mucho volver a estar con ustedes.
Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Hermana Patti, bendiciones. Y Buenas tal noches. vez buenas noches, hermana. Gracias. Y tal vez en la próxima, tal vez para tener, no sé, tal vez pueden ver cómo poderles escuchar mejor, porque sí me gustaría escucharles. Así bien, porque siento yo que no les escucho así al 100%. Amén. Y amén. Adiós. Adiós, bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima.